cambio. Amén. No sé si me escuchan. Amén. Amén. Espero que se grabe, que no esté cogiendo el otro, pero vamos a empezar. Bendiciones a cada uno. Vamos a empezar la enseñanza. Como dice arriba, estas son parábolas que estamos hablando casi esta semana de muchas parábolas que nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret estaba enseñando al pueblo, y que ahora en este tiempo podemos entenderla más claro, porque se trata de enseñanzas de la palabra por medio de historias para que nosotros podamos entender la palabra. Amén. Vamos a continuar. La historia de hoy día es del siervo que no quiso perdonar y la historia de los trabajadores en la viña. Vamos a ir al libro de Mateo 18, 21 al 35 y Mateo 20 del 1 al 16, pero vamos a hacer una oración antes de empezar. Amén. Te damos gracias, Padre Celestial, en esta mañana, Padre, te presentamos esta enseñanza, Padre, tu palabra preciosa, poderosa, que seas tú tomando el control, seas pasando carbón encendido por mi boca y seas tú hablando, Señor, a tu pueblo, Señor, a tus hijos, Padre, en este tiempo, Padre. No somos nada sin ti, pero contigo, Padre Santo, sabemos y entendemos, Padre, que tenemos todo, Padre, y que tú nos das sabiduría y revelación en tu palabra preciosa, Padre. Que esa palabra, Padre Santo, sea llegando a esta tierra fértil, Padre. Prepara nuestro corazón, nuestra mente, Padre, y que podamos recibir esa palabra, Padre, que es vida, Padre, para nuestro diario vivir, para que nuestra fe se fortalezca, para que nosotros podamos recibir más entendimiento, Padre, y discernimiento en tu palabra, Padre, para que podamos, Padre Santo, crecer, Padre Santo, más, Padre, y podamos, Padre Santo, seguir, Padre Santo, tus instrucciones, tu palabra, viviéndolos cada día, Padre, en nuestra vida, Padre. Danos las fuerzas necesarias, Padre, para poder seguir adelante. Te pido, mi amado Espíritu Santo de Dios, que tomes el control de mis 5 sentidos y seas tú hablando a través de mí. No soy nada sin ti, solo soy tu sierva, tu vasija, tu instrumento en esta mañana. Úsame conforme a tu perfecta y divina voluntad, en el nombre que es sobre todo nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Amén, amén. Bendiciones a cada uno de los hermanos. Creo que voy a cambiar de la pantalla para poder grabar en este lado, porque el otro lado no se puede grabar. Pero déjenme ver. Santo. Le damos toda la gloria y toda la honra a nuestro Padre Celestial, porque Él es digno de toda adoración. Estoy al revés. Damos gracias a nuestro Padre Celestial, que son estas. Sorry, que estamos en vivo, todo puede pasar. Voy a trabajar con esta. Amén. Amén. Le damos toda la gloria y toda la honra a nuestro Padre Celestial en esta
mañana, porque Él es digno de toda adoración y de toda alabanza. Amén. En esta mañana, bueno, vamos a estar hablando de la historia del siervo que no quiso perdonar. Amén. Vamos a ir a la Biblia. Si tienen por ahí la Biblia, si no, puede tomar una foto, también una captura. No creo que están ahí todos los versículos, pero los voy a seguir diciendo conforme un paso por paso. Amén. Vamos a ir a la palabra. Déjenme poner aquí. Vamos a ir a Mateo. A Mateo 18, del 21 al 35. Amén. Vamos a ir al libro de Mateo 18, del 21 al 35. Y dice la palabra de nuestro amado Padre Celestial. Luego Pedro se le acercó y preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? 7 veces. No 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Santo. Por lo tanto, el reino de los cielos se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado el dinero. En el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó: por favor, tenme paciencia y le pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima porque él lo liberó y lo perdonó la deuda. Él le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero también, siervo que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Santo. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo, yo te pagaré, le suplicó, pero el acercando no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en la prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho y fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo: siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías de haber tenido compasión de tu compañero así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Eso es lo que le haría a mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Santo. Aquí nos habla de algo poderoso y algo tremendo. Creo que cada uno de nosotros tenemos experiencia en eso. Y creo que la palabra mismo nos habla de muchas cosas fuertes, porque aquí está hablando del perdón. Empieza Pedro pidiéndole como un consejo, diciendo: ¿cuántas veces tengo que perdonar? A Jesús le estaba preguntando: ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi prójimo? Y le dice: 7 veces. Dice: no, 70 veces 7. Y no está hablando por hombre, y no está hablando por día. Está hablando que siga perdonando, que no se guarde nada en su corazón. Porque si hay una falta de perdón, así como él no ha perdonado, y así sea más pequeñita o sea más grande, el Padre Celestial tampoco va a perdonar. Y tenemos que perdonar. Aquí nos enseña esta historia maravillosa
a que nosotros tenemos que perdonar. Y no nos está hablando solamente de una falta, sino de muchas cosas, tanto físicas, tanto emocionales, tanto palabras que sean malas que te hayan dicho o acciones que hayan hecho contra ti. Aquí habla esta historia, esta parábola del deudor que no perdona. Nos habla a nosotros, porque sabemos y entendemos. Ahí hay una palabra donde habla también del Padre Nuestro. Ahí dice, si es que tú no perdonas a tus enemigos, yo tampoco voy a perdonarte. Y esa es una puerta a que no pueda llegar la bendición a tu vida. Creo que la falta de perdón en la humanidad es el tropiezo para que tu milagro no llegue a tu vida. Es ese acceso que le das al enemigo para que siga trabajando en tu corazón, para que no recibas la bendición. La mayoría de las personas que trabajé un tiempo en liberación hace unos años atrás, trabajé como 3 años en liberación. Y la mayoría de las personas que no recibían el milagro era porque había falta de perdón, porque no perdonaban a sus papás, porque no perdonaban a su expareja, porque no perdonaban a las personas que les habían hecho daño cuando eran niños. Había tanta falta de perdón y estaban en un proceso tan difícil y tan fuerte que no entendían que la falta de perdón, cuando hay en tu corazón, no puede entrar una bendición, no hay un milagro. Había una persona que tenía una enfermedad en su estómago y que ya era para muerte y que llegó a nuestra quejila, a nuestra iglesia, a recibir esa liberación. Y estábamos orando y ella decía que no, que ya había perdonado a todos y que no tiene nada, con todo se lleva, que ella no guarda rencor. Y cuando de pronto el Espíritu Santo ministra mucho y dice, sí, hay una falta de perdón. Y le volvemos a preguntar y le volvemos a decir, tienes guardado contra alguien algo fuerte y no quieres soltar y no vas a poder recibir ese milagro que quiere hacer el Padre contigo por falta de perdón. Si no perdonas a aquella persona que te haya lastimado y que sea culpable, aunque sea culpable esa persona, tienes que perdonar. Y después de ella tanto llorar y tanto ella decir no, ella dijo, sí tengo una falta de perdón hacia mi expareja que me hizo daño y que me lastimó, que es el padre de mis hijos. Y cuando ella se abrió y empezó a expresarse y empezó a hablar lo que había sucedido, lo que le había hecho, lo que había pasado, de pronto empezó a trabajar el Espíritu Santo y le libertó. Yo vi con mis ojos en el ámbito espiritual cómo había muchas serpientes envueltas en su vientre. Eran como unas sogas envueltas así, bien envueltas, que no querían soltarle. Y me acuerdo que mi pastora me dice, mete la mano y se empieza a sacarlo, empieza a sacarlo. Si tú lo vistes, empieza a sacarlo. Y empecé a sacarlo. Y ella gritaba muy feo porque creo que sentía cómo eso se desprendía de su vientre. Y pasó un tiempo y ella otra vez fue al hospital y ya no tenía nada. El milagro se había cumplido en su vida. Pero déjeme decirle que el milagro, la liberación, es el pan de los hijos de Dios y lo dice la palabra. Pero déjeme decirle que cada uno de los que reciben liberación también tiene que haber ese cuidado. Ese cuidado a que se puedan cuidar después de que hayan tenido esa liberación, después que haya levantado esa enfermedad de su vida, nuestro Padre Celestial haya hecho ese milagro. Tiene que haber esa búsqueda, esa santidad. Tiene que haber ese cuidado, porque recuerden que todo lo que sale de nuestro cuerpo no es enfermedad, lo llamamos enfermedad, pero son demonios realmente trabajando y que se expulsa a través del nombre de nuestro Padre Celestial, a través del nombre de nuestro amado Mesías, porque hay una autoridad en nuestra boca
Y hay una fe dentro de nosotros que creemos que a través de la sangre de nuestro amado Mesías hay libertad y son liberados. Pero así como sale, recuerden que el enemigo está como león rugiente queriendo devorar y te va a volver a venir a ver cómo estás. A ver si tuviste un cuidado y si cuidaste bien y si está alimentado tu casa, si tu casa está llena de la presencia de Dios o de qué está lleno. Y hay muchos que se olvidaron del milagro. Y ella fue uno de los milagros que retrocedió para atrás. Ella se había convertido y ella volvió otra vez para atrás a su iglesia antigua y volvió otra vez a andar por ese mismo camino. Déjeme decirle que la liberación no es un juego. No es un juego. No puedes jugar con eso. Si tú recibiste un milagro de nuestro Padre Celestial, tiene que haber agradecimiento en tu corazón. Y tienes que alinearte, afirmarte, buscar más de Él. Porque el enemigo nunca se va a quedar quieto, siempre va a volver a regresar a querer estar en su casa, porque piensa que es la casa de Él que le pertenece. Y más si hay puertas abiertas. La falta de perdón se mueve en toda la humanidad, trayendo un retraso espiritual, porque no puede haber crecimiento cuando hay una falta de perdón. No hay una emoción controlada, no hay ese dominio propio de las personas cuando no perdona, porque ahí estás dando a entender que tú no tienes control de tus emociones y no puedes dejar que tus emociones te gobiernen, sino que tienes que dejar y permitir que el Espíritu Santo te ayude en la debilidad, porque yo sé que perdonar es muy difícil para el ser humano y a mí he entendido que para mí en un tiempo fue muy difícil perdonar a aquellas personas que me lastimaron. Cuando era niña era muy difícil perdonar, muy difícil perdonar a aquellas personas que te hirieron. Y cuando entendí que esa era una piedra para que yo no creciera, que esa era una puerta que yo había cerrado para que el milagro viniera a mi vida, entendí que el perdón es una parte esencial para tu vida, para que haya libertad y para que tú puedas crecer, para que haya ese discernimiento y esa revelación, tanto en lo físico y en lo espiritual, en la palabra, y puedas entender lo que el Padre te está diciendo, porque tiene muchas cosas para ti. Nuestro amado Dios Todopoderoso tiene muchas cosas para ti. Muchas bendiciones que están ahí atrasadas por esa falta de perdón. Amén. Vamos a continuar. Estamos en Mateo 18, del 21 al 35. Y estamos hablando acerca del deudor que no perdona. Aquí habla claramente, le da una historia para que entendiera Pedro y que entendieran todos que tiene que actuar de la misma manera. Aquí dice que el rey le perdonó todas sus deudas y no era una deuda pequeña, era una deuda mucho más grande de lo que él no podía pagar, porque dice que iba a coger a toda su familia y iba a hacerles de vender para que pudieran pagar toda la deuda y que pudiera cancelar todo eso, pero el rey tuvo misericordia de ese hombre y dice que lo perdonó y le perdonó solamente la deuda, le perdonó a toda su familia y no le cobró nada y lo mandó. Y dice que al instante que él había prestado a un compañero, él actuó de una manera que no tenía que actuar. Y ahí se mueve ¿cómo se llama? La regla de oro. Que así como tú quieres que te traten, tienes que tratar a la gente. Así como tú tratas a aquella persona o perdonas a aquella persona, también que ese trato se haga contigo. Y eso se mueve en el ámbito espiritual, se mueve en el reino de Dios. Porque aquí está hablando que él no hizo lo que el rey había hecho con él.
que esa deuda que él estaba prestándole a su amigo no era tan grande tampoco, pero se llenó de orgullo, se llenó de tanta gloria y de todo eso, y dice que él ahorcó al otro y le exigió que le pagara. Y que dijo que le tenga paciencia. Las mismas palabras que él dijo arriba al rey, le dijo el compañero también, le dijo que le perdonara su deuda, que tuviera paciencia, que le diera más tiempo. Él no tuvo paciencia ni tuvo misericordia. Él dice que le ahorcó y que le mandó a la cárcel hasta que le pague el último centavo. Y dice que miraron otras personas lo que él había hecho, esa acción de lo que él le había hecho. Y que le avisaron al rey y que lo mandó a llamar y que le dijo, siervo malvado. Imagínense esa parte. Y está dando, esto es un ejemplo, esto es una historia, pero más abajo completa diciendo nuestro amado Mesías, que dice que así va a actuar nuestro Padre Celestial con todas las acciones que nosotros hacemos aquí en la tierra. Santo. Gloria a Dios. ¿Saben por qué? Porque muchas veces nosotros no somos agradecidos y que pensamos que nosotros lo merecemos. Pensamos que nosotros merecemos ser perdonados y que nos perdonen y que todo eso, pero cuando hay ese momento que tú tienes que perdonar y que tú tienes que perdonar a aquellos que te ofenden, es diferente. Actúas diferente porque actúas con el orgullo, actúas con esa prepotencia y te dejas llevar por tus emociones. Ya llega la falta de perdón porque te crees que tú tienes que perdonar a los que solamente tú puedes perdonar. Y es que no es así. Hay mucha mentira en algo que dicen que tú perdones cuando tú sientas. Y dicen muchos, es que yo no he sentido, yo no voy a perdonar. Cuando yo sienta con todo mi corazón, lo voy a perdonar. Déjame decirte que esa es una mentira de Satanás, porque el sentir no se mueve nada en el espíritu. Aquí en la palabra, cuando tú estás declarando bendiciones sobre tus hijos, no estás sintiendo ni viendo. Tú estás profetizando, tú estás declarando porque tu boca tiene poder. Tu boca tiene poder de la vida y la muerte. Tu boca tiene poder en la bendición o la maldición. Hubo un tiempo que yo no podía perdonar, y no les digo de corazón porque no estaba en mi corazón perdonar. Y me dijo, mi pastora cuando me estaba ministrando, me dijo, tú tienes que declarar con tu boca, aunque tú no lo sientas. Y yo decía, no lo siento, yo no quiero decirlo. Aunque tú no lo sientas, lo vas a declarar. Y me dijo clarito, Verónica, escúchame, no dejes que el enemigo te ciegue y que por causa de esa falta de perdón pierdas tu bendición. No dejes que eso afecte tu crecimiento espiritual. Declara primero con tu boca. El Señor va a trabajar poco a poco contigo, pero declara con tu boca y di que perdonas a aquel persona con nombre y apellido. Decláralo, que lo perdonas y que lo bendices y que oras por aquella persona. Miren, en ese tiempo, hace años atrás, fue muy difícil perdonar a aquellos los que te ofenden, a aquellos los que te lastimaron. Y por eso digo, eso es un proceso, pero no tiene que ser con sentimiento, o sea, con lo que tú sientes de tu corazón, porque tu corazón no te hace actuar bueno. Lo único que te hace actuar por el camino correcto es el Espíritu Santo y no tiene nada que ver con lo que tú sientes. Hay muchos que dicen, es que yo siento en mi corazón. Son tus emociones, déjame decirte, no es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no actúa con tus emociones. Tu corazón dice que tu corazón te hace pecar y lo dice la palabra. Hay muchos que dicen, es que está en mi corazón. Ok, lo hace por usted, no lo hace por el Espíritu Santo, por nuestro Padre Celestial. Porque cuando el Padre Celestial te manda de verdad, tú no lo vas a querer hacer. Es todo lo contrario de lo que tú quieres, porque muere tu carne. Muere tu carne. Hay muchas veces que me ha dicho el Espíritu Santo, ve y háblale a aquella persona y dile lo que está pasando, dale esa palabra. Y yo me he asustado porque yo digo, y si no me cree, y si esto, tantas cosas que viene de mí y que digo, pero yo cómo le voy a decir, yo ni siquiera sé quién es ella, ni siquiera. Me ha dicho, ve y dile que yo estoy con ella en medio de esa angustia, en medio de esa tribulación, yo estoy con ella, dile, háblale. Cuando te manda el Espíritu Santo, no es tus emociones, no es lo que tú quieres y que tú vas a hacerlo con amor, lo haces por obediencia porque Él te está mandando y tú lo escuchas y tú obedeces.
Moverse en el espíritu es algo diferente que moverse con el corazón. Hay muchos que confunden y eso es almáticamente, que se mueven muchas cosas, tanto en los servicios, tanto en todas las cosas que hacen para servir a Dios. Muchos se mueven por emoción, muchos se mueven porque están angustiados o están pasando por tristezas o por tribulaciones y lloran y dicen, oh, es la presencia de Dios. No, es porque está pasando por un proceso y se está limpiando su alma para que sea libre. Y está buscando de Dios porque necesita, no porque lo ama, no porque ella ha venido por venir, sino porque lo necesita. Y cada uno de nosotros tenemos ese dominio, porque nos dice en la palabra que nosotros tenemos dominio propio. No tenemos un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y dominio propio. El dominio propio es de la autodisciplina, el autocontrol de nuestras emociones. Si tú no puedes tener ese autocontrol de guardar tus emociones, ¿cómo vas a poder moverte en el espíritu? La paciencia es algo esencial. Esas iras que algunas veces tenías y si tú la puedes controlar, es que tú tienes un dominio propio. Antes yo tenía un carácter muy fuerte y me encendía muchísimo y me enojaba muchísimo. Pero solamente Dios te puede dar esa fuerza para que tú puedas controlar ese enojo y puedas someterlo y actuar con paciencia y sabiduría. Porque cuando actúas con ira o actúas por tus emociones, pecas. Haces de ofender a muchos y lastimas a muchos. Y tú puedes darte cuenta. Tú puedes darte cuenta en todas las cosas que tú haces. Cuando actúas así, desenfrenadamente, sin pensar, sin sabiduría, sin guiado, sin oración. Eso tropieza, eso se cae, eso se destruye, eso no avanza. Tal vez puede aparentar un tiempo, pero después se cae porque no fue actuado con sabiduría. Amén. Vamos a continuar. Creo que ahí tenemos el otro. Aquí está hablando del deudor. Y lo último que acaba de decir nuestro amado Mesías, dice, eso lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Santo. Así que tenemos que perdonar y tenemos que aprender de esta historia, porque aquí nos está narrando esta historia para que nosotros entendamos que es tan fácil que nos perdonen, pero nosotros es difícil perdonar. Y no estoy hablando de una simple cosa, porque simple cosas tú puedes perdonar al instante. Hablo de cosas fuertes que te haya pasado y creo que lo que afecta más a los seres humanos en adultez es todo lo que han pasado en la niñez. Y algunas veces echamos la culpa tanto a los padres, a los hermanos o a los familiares que nos lastimaron y guardamos esa falta de perdón en una cajita en nuestro corazón y que se convierte en una piedra de tropiezo para nuestro crecimiento espiritual, para no poder recibir las bendiciones que tiene nuestro amado Dios, porque las bendiciones están ahí, hermanos. No es que se hayan ido, no, están ahí esperándote para que tú sueltes eso, sueltes esa piedra y agarres tu bendición. Amén. Vamos a continuar en Mateo 20, ahí mismo en el mismo libro. Mateo 20 del 1 al 16 y dice la palabra: el reino del cielo es como un propietario que salió temprano por la mañana con el fin de contratar trabajadores para su viñedo. Acordó pagar el salario normal de un día de trabajo y los enviaron a trabajar. A las 9 de la mañana, cuando pasaban por la plaza, vio a algunas personas que estaban allí sin hacer nada. Entonces los contrató y les dijo que al final del día les pagaría lo que fuera justo. Así fueron a trabajar al viñedo. El propietario hizo lo mismo al mediodía y a las 3 de la tarde. A las 5 de la tarde se encontraba nuevamente en la ciudad y vio a otros que estaban allí
Les preguntó, ¿por qué ustedes no han trabajado hoy? Ellos contestaron, porque nadie nos contrató. El propietario les dijo, entonces vayan, únanse a los otros en el viñedo. Aquella noche le dijo al capataz que llamara a los trabajadores y les pagara, comenzando por los últimos que habían contratado. Santo. Cuando recibieron su pago, lo que había sido contratado a las 5 de la tarde, cada uno recibió el salario de una jornada completa. Santo. Cuando los que habían sido contratados primero llegaron a recibir su pago, supusieron que recibirían más, pero ellos también se les pagó el salario de un día. Cuando recibieron la paga, protestaron contra el propietario. Aquellos trabajaron solo una hora, sin embargo, se les ha pagado lo mismo que a nosotros que trabajamos todo el día, bajo el sol, bajo ese intenso calor. Él le respondió a uno de ellos, amigo, no he sido injusto. ¿Acaso tú no acordaste conmigo que trabajarías todo el día por el salario acostumbrado? Toma tu dinero y vete. Quise pagarle a este último trabajador lo mismo que a ti. ¿Acaso es contra la ley que yo haga lo que quiera con mi dinero? Santo. ¿Te pones celoso porque soy bondadoso con otros? Así que los que ahora son últimos, ese día serán los primeros y los primeros serán los últimos. Santo, gloria a Dios. Esta historia es sorprendente porque cuando yo la leí por primera vez yo no entendía. Y no era que no entendía, sino que nuestra manera de pensar humanamente, tenemos que ser justos. Porque aquí supuestamente hay como cuatro entradas de los trabajadores en el día. Hay unos que entraron temprano, hay otros que entraron a las 9, hay otros que entraron al mediodía, hay otros que entraron a las 3 de la tarde, hay otros que entraron a las 5 de la tarde, ya como faltando una hora para que se acabe el día ya, y ya acabe todo su trabajo de todos los que estaban trabajando. Y para mi pensamiento humano, en aquellos tiempos que pensaba, dije, esto es algo injusto porque aquí en Estados Unidos te pagan por hora, por hora, y ahí entraron una hora, deberían de pagarle esa hora que entraron, solamente la hora, no todo el completo de un día. Y nuestro pensamiento es así, humanamente es así. Cuando tú trabajas de una semana, te tienen que pagar por una semana. Pero si tú no trabajas esa semana, trabajas solamente 2 o 3 días o un día, te tienen que pagar por el solo día, no toda una semana, sino solamente por el día. Es nuestro pensamiento, pero no es así como se mueve. En el reino de Dios no se mueve de esa manera. Y hay muchos que se quejan de esa manera también porque dicen, pero ¿por qué aquella persona es bendecida? ¿Pero por qué aquella persona es más bendecida que yo? ¿Pero por qué yo no tengo eso? ¿Por qué yo no tengo eso? ¿Por qué yo no recibo eso? Ahí está el celo y se mueven muchas cosas. En esta historia nos enseña a que tú no puedes decirle a Dios cómo puede bendecir a la humanidad. Él puede bendecir tanto a los que han estado mucho tiempo buscando de Dios y a los que recién empiezan a buscar de Dios. Había un tiempo donde me había convertido y era nueva y no tenía tantos años, pero empecé a servirle al Señor con todo mi corazón, con todas mis fuerzas y con todo mi ser. Y éramos jóvenes, muy jóvenes. Había dos grupos, tanto los adultos y los que eran más jóvenes. Y trabajamos mucho y estábamos entregados con una responsabilidad, Dios con una responsabilidad diferente porque después de mis 4 años de convertida, siempre estaba con las personas grandes, nunca había trabajado con los jóvenes, entonces mi mente era mucha responsabilidad y que tenía que hacerlo, no podía actuar como joven, sino tenía que actuar como ya adulta porque mi mente había sido cambiada en esos 3 años. Tenía responsabilidades. Y empezamos a ver muchas cosas que se manifestaban. Pero ¿cómo van a poner a esta joven o cómo van a poner al frente? ¿Cómo la van a poner en adoración? ¿Y cómo van a hacer eso?
Y vino una palabra de Dios defendiendo a sus hijos, diciendo esta misma palabra que acabamos de leer aquí. Así que los que ahora son últimos, ese día serán primeros y los primeros serán últimos. Porque no se trata de cuánto tiempo, se trata de calidad, se trata de entrega completa. Para el reino de los cielos no se mueve como nosotros pensamos, es diferente. No es igual como nosotros pensamos. Es que tiene que ser así, tiene que ser justo. La justicia de Dios no se mueve como la justicia de esta tierra. Déjeme decirle, no se mueve como la justicia de esta tierra. Porque podemos nosotros decir en este tiempo, es que así se lo merece y esto que es otro. Pero si se arrepiente en el último momento, va a ser salvo. Déjame decirle, si se arrepiente en el último momento, esa persona que fue mala va a ser salva, como tú. Santa. Y eso es algo fuerte. Porque tú estés trabajando todo tu vida para Dios y que trabajes con una persona y estés llevando la palabra y no quieras recibir al Señor y que estés ahí y enojada y haciendo muchas cosas y que pecando. Pero en el último momento, esa persona se arrepienta de corazón, se arrepienta de todo corazón y declare que Jesús de Nazaret es su Salvador. Déjame decirle que ella va a ser salva como tú y que se va a encontrar en el mismo sitio donde ti. ¿Piensas que es justo o es injusto? En nuestra mente humana parece algo injusto, pero es justo para Dios. Porque Él está buscando un corazón rendido, un corazón arrepentido, un corazón que se rinda, un corazón que crea en Él, un corazón que le sirva, un corazón realmente transparente, que obedezca la palabra de Dios, que haga la voluntad de Dios aquí en la tierra. Va a ser salvo de todas maneras. La justicia de Dios no se mueve como la justicia de un hombre. Nunca se va a mover. Y tal vez nosotros no podamos entender, pero déjame poner de otra manera. Que tú hayas lidiado con esa persona, aquella persona, y que a lo último ella haya recibido al Señor como Salvador, y cuando tú ya te mueras y veas en la eternidad, en la vida de la eternidad, veas a aquella persona contigo ahí que fue salva. Y tú vas a decir, fue injusto. Pero cuando se trate de tu familia o de tus hijos, que se hayan portado muy mal y que hayan hecho muchas cosas, y que en el último momento tus hijos o tu familiar o tus hermanos acepten el plan de salvación y esa persona se vaya de este mundo, y cuando ya nos vayamos y nos encontremos allá, esa persona sea salva, esa familiar tuyo o ese hijo o esa hermana sea salva y tú la mires allá, tú vas a estar contento. Y en nuestro pensar es que es algo maravilloso y es algo majestuoso y vas a estar agradecido con Dios porque fue alguien cercano tuyo. Pero si es alguien lejano y alguien que te hizo enojar y alguien que no estaba muy corriente, muy fuerte, es algo diferente. Pero la justicia de Dios es por igual. No nos ve a nosotros como que favorito uno y favorito otro. A todos nos ve por igual cuando hay un corazón abierto, cuando hay un corazón sincero. Y aquí nos habla a nosotros de esa justicia divina que es maravillosa, que tal vez en mi mente humana yo no pueda comprender, pero entiendo la magnitud de la misericordia del Padre Celestial en aquellos tiempos. Porque tú puedes aceptarte hasta a ti. Imagínate que esto es lo que acaba de suceder en el otro, de que acaban de pagar el salario aquellos que no solamente trabajaron uno, pero que en una temporada tú no puedas trabajar toda una semana y que te paguen toda una semana. ¿Acaso es injusto? No, es una bendición para ti, es una bendición, es una alegría. Pues imagínate, para todo lo que se está moviendo en esta tierra, algunas veces pensamos que es injusto. Algunas veces pensamos que es injusto de lo que está pasándote o lo que está pasando en otra persona. Déjame decirte que todo lo que se mueve tiene el control nuestro Padre Celestial y está trabajando con nuestros corazones.
Está trabajando con nosotros. Está trabajando con cada uno de nosotros en nuestro corazón, porque nuestro corazón es muy difícil de ponerle para que se controle. Recuerden que nuestro corazón está pegado al alma y se mueve tanto el corazón como el alma muy rápido. Son muy rebeldes. Cada uno de nosotros tenemos que entender eso. Por eso no podemos movernos en las emociones o con nuestro corazón, sino a través del Espíritu Santo de Dios, que da sabiduría, da inteligencia y da shalom, da paz en medio de la angustia, en medio de la tribulación, en medio del desierto, en medio del proceso. Ahí es probada realmente tu fe. A ver si realmente amas a Dios, a ver si realmente eres un creyente fiel, a ver si realmente estás viviendo la palabra de Dios. Y en esta historia que nos está hablando a cada uno de nosotros, porque nos está hablando a cada uno de nosotros, nos habla a cada uno de nosotros. Estos trabajadores del viñero, cuando yo lo leí, a mí me pareció absurdo, porque yo trabajo por hora aquí. Y cuando no te pagan la hora, nosotros exigimos que nos paguen la hora o la media hora, o que se reúna ese tiempo para la otra semana, pero que nos paguen la hora. Pero aquí imagínate, solo trabajaron una hora, pero le pagaron de todo un día. Eso fue una bendición para aquellos que vinieron últimos. Y para los que vinieron temprano y se cansaron y trabajaron todo el día debajo de ese calor y debajo de ese sol. Creo que físicamente nosotros podemos quejarnos y decir, eso no es justo. Pero déjame decirle que sí es justo. Es que no es por la cantidad de cosas que tú hagas aquí en la tierra, sino es por la calidad y por la obediencia. ¿Sabes por qué? Y esto va a ser un pacto fuerte. Porque todos estaban yendo a trabajar. Pero tú, ¿qué me dices si esas personas que entraron en la última hora a trabajar, en la última hora, porque solamente era una hora que faltaba de trabajo para que ya se fueran a la casa, si esa persona hubiera dicho, no, si solamente falta una hora para que se cierre, yo no voy a ir y no quiero hacerlo, no lo voy a hacer. Esa persona confió, esa persona obedeció y sabiendo que ya iba a terminarse el día, fue y obedeció al que le fue a llevar y le dijo que trabajara. Hay obediencia, hay una fe, hay una creencia que cree en su palabra y cree y que va a trabajar. Porque si no hubiera confiado y no hubiera obedecido, no hubiera sido bendecido. Y ahí nos habla a nosotros, que seamos obedientes y que aunque te mande a hacer locuras, porque creo que más los creyentes, los que somos creyentes, Dios nos manda a hacer muchas cosas que algunas veces no tienen ni pie ni cabeza. No tiene ni pie ni cabeza, hermanos. Y que tú tienes que ser obediente y hacerlo, y que después te das cuenta de lo que Dios te mandó a hacer. Pero tienes que ser obediente. Y aquí esta parte nos está mandando a nosotros a hacer. Que seamos obedientes, que podamos hacer las cosas, aunque parezcan que es imposible, porque me imagino que los últimos que fueron a trabajar y que ya estaba anocheciendo porque se veía ya la tarde, ellos hubieran pensado y dicho, pero ya es tarde. Ya solo falta una horita para que ya se acabe el día del trabajo. Pero vamos a hacerlo. Eso quiere de nosotros, que aprendamos a confiar en nuestro Padre Celestial. Hay muchas veces que dices, yo creo y confío ciegamente en aquella persona, o en mi esposo, o en mis hijos, o en cualquier persona de tus seres queridos. Dices, yo creo ciegamente. Así tienes que creer en Dios, sin cuestionar y sin juzgar y sin decir qué va a pasar, sino solamente creerlo, confiar en la palabra y hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Eso es lo que nos habla aquí de los trabajadores del viñedo. La obediencia.
porque todos fueron pagados con el mismo pago, la misma cantidad de dinero. Y asimismo es la salvación. Todos fueron pagados a precio de sangre, por la misma sangre del Mesías. Fueron pagadas cada uno de nosotros para que seamos salvos. Ni uno fue más ni menos, sino todos fueron comprados por la sangre del Cordero. Y esta historia nos habla a nosotros que todos valemos ese precio de sangre del Mesías. Y que no juzgues y que no estés hablando muchas veces de aquellas personas que son nuevas o son jóvenes, que están llevando la palabra, que están predicando. Porque recuerda que dice que los últimos van a ser los primeros. Y yo cojo esa palabra y la recibí hace mucho tiempo, esa palabra. Porque no se trata de edad, no se trata de cantidad, no se trata de tiempo, no se trata de cuántas obras hagas. Si tú no eres obediente, si tú no te sujetas a nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret, si tú no obedeces lo que Él está hablando, lo que Él está diciendo, porque si ellos no hubieran obedecido al contratista de trabajo que les estaba diciendo, vayan a trabajar y es las 5 de la tarde, ya mismo anochece, o sea, ya mismo se acaba el trabajo, vayan a trabajar, porque ustedes no trabajaron hoy, así que vayan y trabajen. Únanse con nosotros en el viñedo. Santo, y ellos fueron obedientes, no se quejaron. Eso no tiene que haber queja en nosotros. Eso nos enseña a cada uno de nosotros que podamos ser obedientes, que la obediencia viene la bendición, en la obediencia viene la bendición y te puede sorprender de una manera sobrenatural. No sé cuántos aquí han recibido una bendición que pensaban que no la merecían y que pensaban que era exagerado, que algunas veces le pides a Dios algo, pero Él no te da poco, Él te da el doble o el triple algunas veces. Yo me he sentido así en muchas ocasiones, así como a aquellos trabajadores que trabajaron solamente 1 hora y que nuestro Padre Celestial nos bendijo como que hayan trabajado muchas horas. Esa es la bondad de Dios, esa es la misericordia de Dios. Y no podemos decirle a Dios, oh, pero es que ¿por qué bendices a mi vecino y a mí no me bendices? Si ellos pecan, ¿y por qué le sigues bendiciendo? Mira, no se trata de la bendición, se trata de la obediencia. Se trata de que tú estés bien. Miren, esos trabajadores se quejaron, sí, entiendo su queja humanamente, pero espiritualmente no. Porque ellos deberían de entender que Él era el dueño de ese viñedo y ellos podían pagar como ellos quisieran. Y así mismo es nuestro Padre Celestial. Él puede bendecir a una persona y bendecir extra a otra persona. Y eso a ti no te corresponde juzgar y decir a Dios, pero ¿por qué le bendices más a Él? Imagínate quejarte frente a nuestro Padre Celestial. Tienes que ser agradecido con las cosas que tú tienes, así sea poco, sea mucho, sea agradecido, porque Él te va a bendecir. Sea como sea, Él te va a bendecir. Sea poco, sea mucho, Él te va a bendecir. Y sea agradecido, no mires a los demás, porque cuando tú miras a los demás lo que tienen, ahí pecamos. Y este es el punto donde fallan casi todos, porque dice que les pagaron. Y lo hizo esto a propósito, porque dice que empezaron a pagar desde el último que llegó. No les pagaron desde el primero que llegó, empezaron a pagarle desde el último que llegó. Entonces ellos pudieron ver todo lo que pagaban a ellos y ellos pensaron, dice aquí, pensaron que les iba a pagar más porque ellos estaban más primeros. Mira, es preferible no mirar y no quedarte mirando y juzgar, porque algunas veces lo que juzgas y lo que estás mirando no te va a gustar. Y es preferible algunas veces mejor irte. Coge tu pago y le dice, coge tu pago y vete. O sea, vete, no te tiene que importar lo que está pasando con las otras personas.
Pero nosotros somos tan como celosos que queremos casi recibir lo mismo que el otro recibió. Si él hizo eso, yo también necesito lo que hago, yo también necesito recibir lo mismo. No, las bendiciones son diferentes para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos diferentes bendiciones en diferentes tiempos y de diferentes maneras. No puedes pedir o decir o exigir a nuestro Padre Celestial que te bendiga como tú quieras, sino es conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Amén. Sé que cada uno de nosotros en este tiempo tal vez estemos juzgando las bendiciones. Y yo me voy a poner de ejemplo primeramente porque muchas veces antes yo me quejaba mucho y decía, pero ¿por qué es bendecida aquella persona? ¿Por qué tantas cosas? ¿Por qué? Al principio cuando me convertí decía, pero ¿por qué esa familia ya está unida y la mía no? ¿Por qué? Mira, todo tiene su tiempo perfecto de nuestro Padre Celestial. Nada se sale de control, nada se sale de lo que tiene que salir del tiempo de Dios. Porque tú, aquella persona que tú ves que es bendecida, que tiene un carro, que tiene una casa, que tiene familia, tú no conoces todo lo que aquella persona tuvo que vivir. Tú no conoces a aquella persona lo que tuvo que pasar para obtener lo que ahora ella tiene en este tiempo. Cuando tú entiendas, cuando tú comprendas, cuando estés en los pasos o en los zapatos de aquella persona, tú vas a poder entender la magnitud, la fuerza, el esfuerzo que causó y todas las cosas que tuvo que pasar para que ella tuviera o para que él tuviera. Y entendido. Miren, había muchas cosas que yo quería y decía, ay, pero es que no. Y cuando después entendí, dije, ay, no, santo, ya no quiero decir que quiero ser así como, porque yo decía, quiero ser como la pastora, quiero ser como la profeta, quiero ser como el apóstol, quiero ser como mi hermana, quiero ser como... No puedes hacer, no sabes lo que pasaron en el proceso que tuvieron que pasar y soportar para poder verse ahora reflejados esa gloria de Dios en ellos. Vive tu propio proceso, tu propia vida, porque tú tienes un propio destino, tu propio llamado, tu propio ministerio. No puedes estar envidiando las cosas, tanto físicas, espirituales, de un hermano. Cuando tú buscas de Dios y empiezas a entender, yo empecé a entender en el ámbito espiritual y dije, santo, yo creo que no soporte todo el proceso que aquella persona pasó para que ahora yo la vea ahí arriba con esa luz y ese esplendor. Fue fuerte lo que pasó. No puedes pedir algo de alguien porque a esa persona le corresponde lo que ella tiene. Tú tienes otro proceso, tú tienes otro camino que seguir. No es lo mismo. Todos somos diseñados por el mismo alfarero, pero tenemos diferentes destinos, diferentes caminos, diferentes aprendizajes que tal vez se puedan asemejar a tus procesos, pero no son iguales. No son iguales. Y entendido en este tiempo, no son iguales. Que tal vez en este tiempo, y he visto que hay muchos que se quejan de muchas cosas, y para mí me parece algo fácil, pero en ese momento, en aquel momento que yo estaba, parecía algo imposible, algo fuerte. Y por eso no puedes juzgar, porque cada uno, el proceso que tiene, es conforme a lo que están creciendo, conforme a lo que están buscando. Había una hermana que se quejaba mucho de cuando era soltera y decía, nadie me entiende, nadie me comprende. Nadie me entiende, nadie me comprende. Decíamos, ok, está bien, nosotros tal vez no te entendamos, pero Dios te entiende, pero queremos decirte que sigas adelante. Y pasó algunos años y cuando se casó, dice, ay, no, esto está fuerte, esto sí es más fuerte. Digo, pero para usted todo es fuerte y para usted todo parece que no lo entendemos. Ahí dice, no, lo que antes pasaba no era nada. Ahora sí te entiendo lo que decías, antes no era nada, ahora este proceso sí es más fuerte. Santa, es que no entienden el proceso, aunque sea el más pequeñito para aquella persona, es grande porque todavía está pasando por una línea de proceso. Y según sigan creciendo, van a seguir aumentándose para seguir afilando tu fe,
seguir sacando esa sabiduría, esa esencia de hijo, de hija que tienes ahí adentro. Los procesos que pasan cada uno de los hermanos es para podernos afirmar, para poder confiar y creer más en Dios. Y por eso tú no puedes envidiar nada de eso, porque tú lo que estás envidiando es el proceso que tienes que pasar. Cuando tú envidias a alguna persona, es que tú no estás mirando lo de atrás, tú solamente estás mirando la portada, el reflejo, la luz, los colores y lo que brilla, pero tú no miraste desde el camino que tuvo que pasar aquella persona para ver lo que obtuvo hoy día. Así que no envidies las cosas de los demás, porque no sabes lo que pasaron los otros y que tal vez tú no puedas pasar esa prueba, sea difícil. Entonces, cada uno de estos trabajadores de este viñedo tienen un diferente proceso. Y creo que los últimos aprendieron mucho, porque fueron obedientes. Fueron obedientes y vieron que la bendición vino a sus vidas. Y que tal vez yo me pongo a pensar como un trabajador que te queda sin trabajar todo un día y que ya a la última hora te vienen a recoger para trabajar. Que tú pensaste, pasaste también calor, pasaste angustia y pensaste y dijiste, ya no voy a llevar nada de dinero a mi casa. No voy a tener que darles a mis hijos. Y estabas angustiado, tal vez estabas orando, tal vez estabas angustiado, tal vez te encontrabas desesperado y tal vez decías, yo perdí este día completo. Pero justo llega a tiempo ese contratista y le dice, vamos a que trabajes en mi viñedo. No trabajaste todo el día, pues vamos a que trabajes. Y tú te vas y después eres bendecido como que hayas trabajado todo un día completo. Santo. Eso es el favor y la bondad de Dios manifestada en cada uno de nosotros. Tal vez los otros se sintieron y dijeron, pero nosotros, ¿cómo va a ser justo que nosotros trabajamos todo el día aquí? De ahí el calor, el sol nos pegó en la cara, nos quemamos y que recibimos lo mismo. Humanamente, hermanos, nosotros nos podemos quejar, pero déjame decirte que ahora, si tú eres un creyente, mira en el ámbito espiritual, que tal vez parezca injusto, pero es justo. Aquí parece algo injusto, pero es justo para Dios. Así como acabo de explicar muchas cosas, que tal vez te parezca injusto, que tal vez tú tuviste un enemigo y que te hizo la vida de cuadritos y que digas, ay, esa persona nunca va a cambiar, es mala, y que tú en unos años lo vuelvas a ver, aquella persona que te lastimó, bendecida. Y que tú digas, pero es que eso no se merecía ella. ¿Por qué? Porque hizo tanto daño y porque es bendecida. Santa. Es que no es cuestión de nosotros, hermano. Es cuestión de Dios trabajando en cada persona. En cada persona. Y ahí está guardando esa falta de perdón que empezamos ahí en Mateo 18. Había ahí guardadito algo ahí. Porque si tú no te agrada que aquella persona que era mala contigo y ahora es bendecida, es que tú guardaste por años rencor en tu corazón. Mira cómo está tu corazón. No mires la bendición de aquella persona, mira tu corazón. Si te ha molestado en alguna ocasión, en alguna vez, que aquellas personas que te lastimaron y están bendecidas, y te ha molestado que ellas sean bendecidas, es que hay algo en tu corazón, todavía no has perdonado, todavía hay algo ahí, esa semilla dentro de ti de amargura que has cargado por años y tienes que aprender a soltar, a perdonar para que tú seas bendecido. Que tal vez sea esa la piedra de tropiezo que no te permite crecer en el ámbito espiritual. Y constantemente el Espíritu Santo nos va a hacer ver que tenemos ahí algo guardado en nuestro corazón y nos va a limpiar. Pero si estamos atentos, si le pedimos, Padre, ayúdame, yo no quiero sentir eso. Sé que es malo envidiar, sé que es malo a lo que yo estoy juzgando. Ayúdame a ver qué está en mi corazón o qué pasa conmigo inmediatamente. Y Él te va a limpiar enseguida. Él te va a mostrar lo que sucedió y después tú vas a amar a esa persona y la vas a bendecir aún más. Bendícela y que siga adelante, que siga creciendo, que siga avanzando, que siga creciendo y confiando en ti.
levantándose en tu obra. No vas a tener envidia de aquellas personas que se levantan más que ti, sino que tú las vas a bendecir más y vas a decir, sigan adelante. No importa que tú te quedes atrás, tú sigues bendiciendo. Ese es un corazón que ha perdonado. Ese es un corazón que está siendo limpiado constantemente, así como dice, le dijo nuestro amado Mesías, perdona, no 7 veces, 70 veces 7. Y no estaba diciendo 70 veces 7 a aquella persona, 70 veces 7 en ese día. Imagínate cuántas veces tú tienes que perdonar para que tú seas bendecido. Muchas veces. Y puede ser a esa misma persona o esa misma persona que te causa muchas cosas y te hiere y te insulta. Puede ser aquella misma persona que le perdone 70 veces 7 cada día de todas las cosas que te haga o que te haya dicho. Y sé que es fácil cargarse, hermanos, de toda esa falta de perdón en nuestro corazón porque no somos seres humanos. Y si tú no has podido verte, ve al final del día, ve y acércate a la presencia de Dios y dile, muéstrame, Espíritu Santo, que yo no quiero cargar nada en mi corazón, ni en mi mente, ni guardar rencor, ni nada, ni falta de perdón. Muéstrame qué pasa, qué fallé, hazme ver lo que está pasando conmigo. Límpiate. El único que te puede limpiar es solamente nuestro Padre Celestial. Cuando tú vas en lo secreto, Él te limpia. Y te puedo decir mira, yo estoy aquí enseñando y no soy una santa. Miren, hay muchas cosas que yo no puedo ver en mi pecado. Hay muchas veces que yo digo, yo no peco. O sea, no estoy pecando. Pero cuando tú vas a la presencia de Dios, te indica el Espíritu Santo el pecado que tú tuviste. Y puede ser por la vista, puede ser por el oído, y que parece que tú no pecas nada. Pero por escuchar y participar en conversaciones que no son buenas, te convertiste en cómplice. Y pecaste, fallaste porque no estás escuchando las cosas buenas de Dios. Estabas escuchando chismes. Entonces te contaminaste. Límpiate. Miren, hay muchas cosas que me ha mostrado mi Padre Celestial cuando voy ahí a ese cuarto y que no parece que yo haya pecado en todo el día. Estoy feliz porque digo, yo no pequé nada, yo no he pecado, no he hecho algo malo, o sea, no he hecho nada. Pero cuando vas a la presencia de Dios, te saca todos tus trapitos escondidos que ni siquiera tú pudiste mirar, ni siquiera tú pudiste observarte a ti mismo. Y entendido que siempre tienes que ir a la presencia de Dios para que te indique qué está pasando contigo, porque tú no te puedes creer santo. Tú no puedes creer, es que yo escucho a muchos y digo, es que esa persona es buena. Pero ¿por qué tuvo que pasarles esa persona es buena? Y si hay personas buenas, déjenme decirles, sí, hay personas buenas, pero con pecado. La falta de perdón. Había una persona que era buena, no voy a decir nombres, había una persona que era buena y que le sucedió muchas cosas malas y que no entendíamos qué estaba pasando. Y era porque tenía falta de perdón hacia sus seres queridos, que guardaba mucho rencor por su pasado y que por eso estaba pasando tantas cosas para que ella pudiera soltar y que no se daba cuenta porque ella pensaba su actitud, su forma de ser pues era tranquila, era buena, era pasiva y no hacía nada de malo, pero guardaba ahí por dentro esa falta de perdón. Miren qué piedra tan fuerte a que no pueda llegar a bendición. Y no hay personas buenas que les pasa cosas malas. Es personas que han ocultado muchas cosas, que están carriando en sus corazones esa falta de perdón, que tal vez no se expresen y digan, ay, es que me lastimó tal, es que me lastimó tal. Y yo pienso que las que son más liberadas son las que hablan más. Las que dicen, oh, es que yo hablaba muchísimo. Y decía, no, es que a mí me lastimaron y a mí me dijeron esto, a mí me hicieron este otro y que esto, que este otro, yo no me lo merecía. Perdona. Perdona. Y no es que estés haciendo cosas malas, sino que tú te has guardado dentro de ti todas esas heridas ahí internas de pequeñita. Me acuerdo de pequeñita, cuando era pequeñita, todas esas heridas
las sacas más adelante cuando ya eres adulta, cuando ya eres madre, cuando ya tienes hijos. Salen esas heridas y tienes que aprender a perdonar. A aquellas, creo que la falta de perdón más conocida en toda la humanidad es entre familia. Mi papá me hizo esto, mi mamá hizo esto, mi hermano me hizo esto, por eso estoy así, por eso estoy así. Y hay muchos que se viven guardando por años. Y lo tienes que soltar y perdonar, porque eso es una piedra de tropiezo para que tú no puedas crecer en el ámbito espiritual, para que tú no recibas esa bendición o para que tú no recibas ese milagro. Que tal vez el enemigo te nubló y te hizo mentir que no, tú eres santa y que tú no guardas rencor a nadie, pero cuando te acuerdas te duele, cuando te acuerdas estás hablando de aquella persona o de tu niñez o de todo lo que has pasado y te sientes mal, te duele tu corazón y empiezan a salir tus lágrimas y te duele todo lo que tú estás hablando, es que todavía hay falta de perdón dentro de ti. Y ese es un tip para que tú te des cuenta, porque cuando tú hablas de aquella persona que te lastimó y todavía te duele, ahí adentro en tu corazón y te causa llanto y te causa dolor, todavía hay falta de perdón. Ora para que tú puedas perdonar y puedas soltar y para que esas bendiciones que están retenidas por causa de esa falta de perdón pueda llegar a tu vida y pueda ser manifestada en tu vida. Si no, no va a poder llegar esas bendiciones. No puede llegar. Ese es el obstáculo más grande para que una alma sea liberada. La falta de perdón en la humanidad. Así que aquí nos enseña a que podamos perdonar y a que podamos actuar como actúa nuestro Padre Celestial. En el primero que nos estaba hablando acerca del deudor, que el rey perdonó la deuda. El Padre te dice, yo te perdono, pero tú también tienes que perdonar. Si no, tú no perdonas, yo no te voy a perdonar. Así tú me vengas a pedir perdón y si tú no has perdonado a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, a tu pareja, ¿cómo yo te voy a perdonar si tú no has perdonado? Así que aquí nos enseña que nosotros tenemos que pedir perdón, aunque no lo merezca, hermanos. Yo he tenido que pedir perdón aunque la persona no haya merecido ese perdón, como decirle de esa manera, o yo no tenía que pedir perdón porque yo no fui la causante de eso, sino fue aquella persona. Yo he tenido que perdonar y aunque haya sido al revés, sé que hay un rompimiento porque no te estás quedando con nada. No solamente la falta de perdón es a aquellos que te hicieron daño y que todo eso, es que tú también perdones porque tú te atas de esa persona. Y no sabes cuánto esa persona puede seguir bien libre y tú atado a esa persona porque te hizo daño. Entonces tenemos que aprender a soltar y a perdonar. Amén. Vamos a dejarlo ahí. Yo sé que nuestro Padre Celestial nos está hablando a cada uno de nosotros y que nos ayuda para que nosotros podamos soltar esas cargas, esa falta de perdón y que podamos hacer la voluntad de nuestro Padre aquí en la tierra. También que podamos actuar como nuestro Padre actúa, aprender de Él, a perdonar multitud de pecados. Y así como dice, no solamente 7 veces a aquella persona, 70 veces 7 a aquella persona que te ha lastimado, perdónala. No te ates a esa persona. Y aunque haya sido la culpable o lo que haya hecho, no te ates a esa persona. Tienes que perdonar y soltar para que tu corazón sea libre, para que no guardes amargura en tu corazón. Miren la enfermedad que se manifiesta más en la amargura que han guardado en su corazón. Son en los huesos. Porque la palabra lo dice. Cuando tú guardas una falta de perdón, está guardando algo en tu corazón y se guarda esa amargura y ese rencor dentro de ti. Y aunque tú no lo manifiestes, aunque tú no lo digas, aunque tú no estés hablando a aquella persona, si no estás callada, tú te lastimas por dentro, tú te enfermas por dentro, porque esa amargura se contamina en todos tus huesos. Y lo dice, la amargura en los huesos es como que te consume todos los huesos, te seca todos los huesos.
Y ahí vienen muchos dolores, no quiero decir las enfermedades, pero ahí viene mucha manifestación de dolores en los huesos por causa de la falta de perdón, porque entra en la médula de los huesos y lo dice en la palabra. No tengo los versículos, pero lo dice. Cuando hay mucha falta de perdón, porque la falta de perdón te causa amargura y la amargura está dentro de ti, la amargura se mueve por los huesos y causa mucho dolor. Hay muchos que por eso cuando yo estoy orando, cuando piden por los huesos o están pidiendo por artritis o están pidiendo por algo de que tenga que ver por la columna, por todo lo que se trata de las coyunturas, los huesos, se trata de la falta de perdón. La falta de perdón. Perdone a aquellos que le hicieron daño o pídale al Padre que le dé la revelación para que usted pueda perdonar, porque todo lo que usted está guardando le está afectando. Está causando una enfermedad dentro de usted. No sea guardando eso. Suéltelo, sea libre. Sea libre para que usted pueda seguir adelante. No se quede estancada por causa de la falta de perdón. Perdone a su enemigo. Amén. Vamos a cerrar ahí y le damos toda la gloria y toda la honra a nuestro Padre Celestial porque Él es digno de toda adoración, digno de toda alabanza. Y Él está obrando con cada uno de nosotros porque Él nos habla a través de su palabra. Y creo que en esta mañana te quiere decir perdona a tus enemigos. Perdona a aquella persona que tal vez no sean tus enemigos, sean tus seres queridos. Creo que lo que más fuerte es en el ser humano es que algunas veces tú no perdonas a tus seres queridos que vives con ellos mismos y no sabes que tú tienes una falta de perdón con ellos. Déjame decirte, pídele dirección al Padre a través del Espíritu Santo. Él te da la revelación. Esa falta de perdón a tus seres queridos que vives con ellos mismos o esa falta de perdón a ti mismo que te está deteniendo tu crecimiento, que te está deteniendo esa bendición que tiene el Padre. La falta de perdón para ti mismo también existe, hermanos. Hay muchas cosas que por falta de perdón tú actúas y tú haces muchas cosas porque tienes mucha falta de perdón que no te has perdonado a ti mismo por las cosas que has hecho. El único que te puede libertar y el único que te puede ayudar para que salgas de ahí es solamente Dios. Así que no te quedes con esa falta de perdón a ti mismo, falta de perdón a aquellas personas que te lastimaron. Puede ser hasta una palabrita, hermanos, una palabrita que te hayan dicho con mala intención o te hayan dicho con una actitud mala y que haya llegado a tu corazón y tú lo guardes ahí por años y por años, como una cajita ahí, como que fuera algo valioso. Sácalo. No vale la pena que te guardes esa falta de perdón. No se trata solamente de lastimaras que te hayan hecho, sino hasta puede ser una palabra que te hayan dicho y que tú sigas recordando, diciendo, es que me dijo así y por eso ya no voy, que me dijo esto, es que por eso ya no le hago de este, es que me dijo este otro y por eso ya mejor ya ni me acerco. Le dejo que hable, ya no le digo nada. Es una falta de perdón también, porque tú te estás guardando y te deteniste por esa palabra. Ya no te acercaste, ya no hiciste de hacer lo mismo porque tienes ahí guardado y te duele cada vez que te recuerdas que esa persona te dijo eso. Así que autoanalizarnos, pedir a nuestro amado Dios Todopoderoso que a través de su Santo Espíritu nos ayude a libertarnos de esa falta de perdón. Amén. Esa auto perdón en ustedes también y esa falta de perdón hacia los que les ha hecho algo malo. Hasta sus enemigos, hasta sus seres queridos. Yo he entendido en este tiempo que la falta de perdón no se mueve mucho en los seres queridos y es las más grandes. Tú puedes perdonar fácilmente a las personas de afuera porque son personas ajenas, pero las personas que están dentro de tu círculo, de tu familia, es muy difícil porque no has podido entender muchas cosas y algunas veces no aceptas muchas cosas que te hayan pasado en la niñez o en la adolescencia. Y dices, pero si no hubieran actuado así, si hubieran actuado como yo ahora que actúo con mis hijos y todo eso, es una falta de perdón.
Así que autoanalízate, dile que el Espíritu Santo te muestre lo que tienes guardado en tu corazón para que puedas crecer en el ámbito espiritual. Amén. Vamos a hacer una oración y les invitamos a los hermanos, si hay algún que quiera recibir al Señor como su Salvador, hacerles la oración de fe. Les invitamos para que puedan mandar la solicitud y puedan subir a hacer la oración. Amén, de fe. Amén. Si no, vas a hacer la oración para poder cerrar en esta mañana. Amén. Te damos gracias, Padre Celestial, en esta mañana por tu preciosa palabra, Padre, porque tú nos ayudas, Padre, porque tú nos instruyes, Padre, porque tú nos enseñas, Padre, a cómo nosotros direccionarnos, a cómo vivir aquí en la tierra como seres humanos, Padre. Te pedimos que nos sigas hablando, ministrando a través de tu palabra y que no solamente quede guardado en nuestra mente, en nuestro corazón, sino que podamos accionarlas en nuestro diario vivir. Te doy gracias, Padre, porque a pesar de todo, Padre, tú sigues siendo fiel. A pesar de todo, tú sigues bendiciéndonos, Padre. A pesar de todo, Padre, tú sigues ayudándonos, levantándonos, Padre, restaurándonos, Padre. Y te damos gracias, mi amado Dios Todopoderoso, en esta mañana, Padre, por tu amor y tu misericordia. Porque a pesar de todo, Padre, tú has sido fiel y sigues siendo fiel. Tú nos das este regalo, esta nueva oportunidad, Padre, de vida, Padre. Recibe toda gloria, recibe toda honra, mi amado Dios Todopoderoso, en esta mañana. Santo tú eres, Señor. Amén, amén. Vamos a declarar la bendición antes de irnos de número 6 del 24 al 26. Que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor sonría sobre ti, sea compasivo contigo, que el Señor te muestre su favor y te dé su paz, su shalom, esa paz, esa salud y ese bienestar con cada uno de ustedes, hermanos. Y ahí estamos hablando al día de mañana. Vamos a traer la oración, pero no vamos a traer la enseñanza. Recuerden que la enseñanza es los lunes, los martes y los jueves. Los miércoles no, bueno, mañana vamos a orar en las 4 de la mañana y les invitamos también a la noche, que los hermanos están orando por sus peticiones. Las peticiones que entraron pues van a ser puestas en la noche también con los hermanos que están orando. Amén. Todas sus peticiones van a ser puestas en la noche. Hermana Virginia, misiones, vamos a copiar las peticiones. Creo que será Marbeli, Wilmari Rodríguez. Amén. Yo creo que